Esa noche, el cielo de la Ciudad de México no estaba tan oscuro como de costumbre. Las luces de los imponentes rascacielos brillaban, pero dentro de la sala del Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, la atmósfera se sentía pesada, como si una gran tormenta estuviera a punto de desatarse. Todas las miradas se posaban en un enorme mapa digital que mostraba el Medio Oriente, con puntos rojos parpadeando sin cesar cada segundo. El sonido de los teléfonos sonando y las radios transmitiendo hacía que nadie recordara lo que era el silencio. El origen de este caos era un informe urgente recibido directamente de la red de diplomáticos mexicanos en la región. Un grupo de personas, en su mayoría ciudadanos iraníes, se encontraban atrapados en la zona fronteriza debido a una crisis de inestabilidad que había escalado de manera imprevista. Muchos de ellos habían vivido en México. Algunos tenían familias en lugares como Oaxaca, San Miguel de Allende y la Ciudad de México. Había ex-estudiantes, pequeños empresarios, mujeres casadas con mexicanos o incluso niños que hablaban español mejor que su lengua materna. No pedían riquezas, ni exigían privilegios. Lo único que anhelaban era un camino de regreso a donde alguna vez llamaron su segundo hogar. Una joven funcionaria abrió una carpeta gris y la colocó sobre la mesa. Su voz tembló ligeramente al decir: hay 47 niños pequeños, 19 ancianos y varias personas heridas. Si nos demoramos más, las rutas terrestres podrían cerrarse por completo. Esa frase sumió a toda la sala en un silencio inmediato. El ministro, de pie frente a la pantalla del mapa, respiró hondo y, con lentitud pero determinación, declaró: México no abandonará a aquellos que tienen vínculos con nuestra nación a desaparecer en medio de una crisis. Abriremos un corredor humanitario. Con esas pocas palabras, la noticia resonó como un rayo en el escenario mundial. Nadie esperaba que México actuara con tanta rapidez y valentía. Mientras muchas naciones aún dudaban, debatían y evaluaban riesgos, México había elegido actuar primero. Pocos minutos después, se emitieron órdenes urgentes simultáneamente a múltiples agencias. La Fuerza Aérea Mexicana, el equipo de respuesta médica de emergencia, las embajadas, los oficiales de inmigración y las organizaciones humanitarias fueron convocados para la misma misión, sin esperar a la mañana. Afuera de la ventana, la Ciudad de México seguía en paz. Pero en el mundo real, la rueda del destino había comenzado a girar. Y nadie sabía que esta misión humanitaria no sería solo una operación de rescate ordinaria, sino que se convertiría en una historia que haría que el mundo mirara a México con nuevos ojos. A miles de kilómetros de distancia, en una zona de espera temporal cerca de la frontera, polvorienta y helada por el frío de la noche, cientos de personas se acurrucaban bajo lonas rotas. Algunos apretaban sus únicas bolsas como si fueran lo último que les quedaba de su vida anterior. Otros miraban al cielo, preguntando a Dios cuándo terminaría esa noche. En un rincón de ese campamento de refugiados, había una mujer iraní llamada Lale, abrazando a su hija de 7 años. La niña se llamaba Mintra, un nombre en español que su madre eligió desde su nacimiento. La niña había nacido en la provincia de Oaxaca y había vivido sus primeros años en México antes de que su familia se mudara a Irán hace años. Mintra ya no recordaba las colinas de Oaxaca, pero sí recordaba que el significado de volver a casa, para su madre siempre era México. Esa noche, Mintra preguntó en un susurro: «Mamá, ¿podremos volver a México?». La simple pregunta de una niña era como un cuchillo fino que desgarraba el corazón de la madre una y otra vez. Porque Lale tampoco sabía la respuesta. Solo acarició suavemente el cabello de su hija y dijo entre lágrimas: «Si hay un milagro, volveremos». No muy lejos, un hombre mayor llamado Arif, ex chef de un restaurante mexicano en la Ciudad de México, estaba sentado apoyado en una vieja caja de madera. Con una mano, apretaba un paquete de sus medicamentos diarios que casi se había agotado. Había vivido en México por más de 15 años, hablaba español con un acento distintivo pero claro y comprensible. Preparaba pho, bun trar y rollo de verano tan deliciosos que muchos clientes habituales lo llamaban Chef Arif. Ahora no tenía restaurante, ni cocina, ni hogar, solo la esperanza de que el país que lo había acogido cuando su vida comenzó de nuevo no lo olvidara en el día en que su vida casi se desmoronaba. Desde el otro lado del campamento, los rumores se propagaban rápidamente: algunos países están evacuando a su gente. La frontera podría cerrarse esta noche. Si no llegan vehículos mañana, nos trasladarán a otra área. Cada rumor aumentaba el miedo, porque en un lugar como este, la incertidumbre era más aterradora que el frío. De repente, un voluntario corrió con un teléfono en la mano. Respiraba agitado y gritó en voz alta en el idioma local antes de que alguien tradujera para que todos escucharan:
Hay un anuncio de México. Están organizando un corredor humanitario. Todo el campamento quedó en silencio por un instante, como si nadie pudiera creer lo que oía. Lale levantó lentamente la cabeza. Arif se levantó, casi tambaleándose, pero sus ojos brillaron con una chispa de esperanza por primera vez en muchos días. ¿México vendrá de verdad? Nadie podía responder con claridad en ese momento, ya que la noticia era solo un anuncio preliminar. Pero algo había cambiado. La atmósfera del campamento, antes impregnada de desesperación, comenzó a ser invadida por algo, esperanza. La esperanza viajaba más allá de los camiones, más rápido que las señales telefónicas y era más fuerte que cualquier consuelo. Porque a veces, lo que ayuda a una persona a sobrevivir a una noche larga no es la comida, ni una manta caliente, sino solo una breve noticia de que alguien viene a buscarlos. A la mañana siguiente, mientras las agencias de noticias de todo el mundo comenzaban a transmitir informes urgentes sobre la situación, la sala de reuniones en el piso más alto de la Ciudad de México estaba abarrotada de personalidades importantes de diversas agencias. La larga mesa de conferencias estaba cubierta de documentos, mapas aeronáuticos, listas de personas afectadas y detalles legales tan complejos que muchos analistas se habrían sentido abrumados. El problema no era solo trasladarse a una zona peligrosa, sino también el estado de esas personas. Muchos carecían de la documentación adecuada, algunos tenían permisos de residencia antiguos en México que habían expirado. Algunas familias tenían miembros con documentos que no coincidían, otros eran niños nacidos en México pero que habían sido llevados de regreso a su país de origen desde pequeños. Todo estaba plagado de condiciones legales que podían retrasar fácilmente la ayuda si los funcionarios elegían seguir un procedimiento rígido. Pero México eligió un camino diferente. El jefe del equipo legal presentó una idea crucial: era necesario utilizar un canal humanitario especial para agilizar la selección de personas según criterios específicos, basándose en los principios de seguridad, vínculos con México y necesidades humanitarias urgentes de mayor nivel, en lugar de dejar que unos pocos papeles obstaculizaran la vida de toda una familia. Alguien en la sala de reuniones preguntó directamente: si hacemos esto, ¿el mundo pensará que México es demasiado arriesgado? Nadie se atrevió a ignorar esa pregunta, porque no se trataba solo de una misión de rescate, sino de una decisión a nivel nacional que sería monitoreada desde todos los ángulos: seguridad, diplomacia e imagen internacional. Una ministra respondió sin abrir ningún documento: la mejor imagen de un país no proviene de las declaraciones, sino de lo que hacemos cuando la gente está en dificultades. Esas palabras silenciaron a muchos en la sala. Luego, el plan de acción se resumió rápidamente. México abriría un corredor humanitario especial a través de un punto de coordinación ubicado fuera de la zona de crisis, organizaría vuelos de rescate en fases, y enviaría equipos médicos, intérpretes y unidades de apoyo para niños y ancianos a esperar desde el punto de partida. Se consideraría urgentemente a las personas con vínculos con México, ya sea a través de familia, estudios, trabajo o estatus de residencia anterior. Al mismo tiempo, la unidad de comunicación del gobierno recibió órdenes de declarar claramente al mundo que esto no era un movimiento político, sino una operación humanitaria basada en el principio de la dignidad humana. Cuando se hizo el primer anuncio, el mundo entero reaccionó de inmediato. Algunas agencias de noticias lo llamaron una decisión valiente, otras diplomacia desde el corazón. Algunos países incluso expresaron su sorpresa de cómo México podía actuar tan rápido y con tanta delicadeza. Pero dentro de la sala de reuniones, nadie tenía tiempo de prestar atención a los elogios. Porque en ese momento, todos sabían que si se demoraban solo unas horas, las personas que esperaban al otro lado podrían no tener la oportunidad de subir al avión. Y esta misión no sería recordada por palabras floridas, sino por la cantidad de vidas que México realmente rescató. Después de la decisión histórica, todo ocurrió tan rápido como un reloj. Todo el país se impulsó a acelerar. En un aeropuerto militar, el rugido de los motores resonaba desde antes del amanecer. El personal de tierra se apresuraba a cargar suministros médicos, agua, alimentos secos, mantas, medicamentos para niños y equipo de rescate en aviones de transporte que habían sido modificados internamente para recibir pasajeros de emergencia. En la pista, una doctora de mediana edad revisaba por última vez la lista de equipos. Se volvió hacia una joven enfermera y preguntó: ¿hay suficiente oxígeno portátil? Sí, suficiente. Doctora, hemos preparado más de la cantidad reportada. Bien. Los intérpretes de español practicaban frases importantes con otro grupo de oficiales mexicanos. Si llegamos al punto de concentración, dígales primero que no entren en pánico,
estamos aquí para ayudar. Esa simple frase se repetía una y otra vez. Porque en una situación de crisis, un tono, una frase, puede cambiar el miedo de todo un grupo de personas. Al mismo tiempo, en las embajadas mexicanas en países vecinos, que servían como puntos de coordinación central, los oficiales atendían los teléfonos casi sin parar. La lista de personas que esperaban ayuda aumentaba constantemente. Muchas familias enviaban fotos de documentos antiguos, fotos con sus cónyuges mexicanos, fotos de sus casas en México, fotos de haber asistido a escuelas mexicanas. Enviaban todo lo que pudiera demostrar que México no era solo un lugar en el mapa, sino una parte de la vida real. Mientras tanto, un convoy de autobuses de ayuda con el símbolo humanitario comenzó su viaje hacia el punto de encuentro. Cada autobús no solo llevaba funcionarios, sino también el compromiso de toda una nación. La ruta estaba llena de riesgos. Algunos tramos tenían controles de carretera imprevistos, algunas áreas tenían señales de advertencia periódicas. Pero lo más aterrador era el tiempo, porque cada minuto que pasaba significaba niños hambrientos, pacientes que se debilitaban y ancianos que podían colapsar sin tener la oportunidad de recibir tratamiento. El jefe del equipo de campo, sentado en la parte delantera del primer autobús, miró el mapa en su mano y dijo por radio: todos los vehículos mantengan la distancia, no se detengan innecesariamente. Nuestro objetivo no es llegar más rápido, sino llevar a todos de regreso a salvo. Esa orden era simple pero increíblemente decidida. En las redes sociales, las imágenes de aviones mexicanos y las noticias sobre la apertura del corredor humanitario comenzaron a compartirse en todo el mundo. Muchas personas comentaban con admiración, algunos incluso decían que nunca habían pensado que México sería uno de los primeros países en ofrecer ayuda. Pero en otro aspecto, también hubo quienes cuestionaron si México podría realmente manejar esta carga gigantesca. Esas preguntas flotaban en el aire. Sin embargo, en medio del desierto, en el punto de espera y en los autobuses que se dirigían hacia quienes esperaban, lo único que importaba era que México venía. Y una vez que comenzó a moverse, nunca volvería a la indiferencia inicial. Por la tarde de ese mismo día, los convoyes de ayuda mexicanos llegaron al punto de espera entre fuertes vientos que levantaban remolinos de polvo por toda la zona. La gente en el campamento comenzó a levantarse uno por uno. Algunos niños corrieron apresuradamente y se aferraron a la ropa de sus madres. Otros entrecerraron los ojos con miradas de asombro. No estaban seguros de si lo que veían era real o solo una esperanza de autoengaño una vez más. Hasta que una funcionaria mexicana descendió del autobús con un chaleco humanitario y dijo a través del intérprete: venimos de México, los llevaremos a todos ustedes. Una vez que su identidad haya sido verificada, de regreso a una zona segura. En ese momento, el silencio se rompió, y los sollozos resonaron casi al unísono. Algunos se cubrieron la cara con las manos, otros cayeron de rodillas, otros abrazaron fuertemente a sus hijos sin soltarlos. Le rompió a llorar sin darse cuenta. Mintra tomó la mano de su madre y preguntó con voz temblorosa: ¿de verdad vamos a ir, mamá? La madre asintió entre sollozos, casi incapaz de hablar. Arif se acercó lentamente a la funcionaria mexicana. Intentó hablar en español, un idioma que había guardado en su memoria durante mucho tiempo. ¿Puedo ir a casa? El joven funcionario lo miró y respondió con una sonrisa amable: sí, señor. Lo llevaremos a casa. Esas palabras hicieron que el anciano, que había soportado el frío, el hambre y el miedo durante muchos días, llorara sin ninguna vergüenza. Luego, el trabajo comenzó de una manera sorprendentemente sistemática. Los funcionarios priorizaron la clasificación de grupos vulnerables. Niños pequeños, enfermos, mujeres embarazadas y ancianos recibieron atención inmediata. Los equipos médicos revisaron pulsos, midieron oxígeno, administraron medicamentos y evaluaron a quienes necesitaban ser trasladados con cuidado. Los intérpretes ayudaron a explicar cada paso para que todos se sintieran tranquilos, sabiendo que no estaban siendo llevados a otro lugar incierto, sino a un lugar verdaderamente seguro. En un rincón, la pequeña Mintra recibió dulces de un funcionario mexicano. La niña miró el paquete de dulces por un momento y luego levantó la cabeza para preguntar: ¿esto es de México? El funcionario sonrió levemente y respondió: sí, querida, es de México. Mintra sonrió por primera vez en muchos días. Esa sonrisa era pequeña, pero brillaba más que el sol en el desierto. Una vez completada la lista inicial, el primer convoy se preparó para trasladar a los refugiados al aeropuerto temporal que se había dispuesto para los vuelos humanitarios. Todos sabían que la misión aún no había terminado,
que el peligro seguía acechando y que aún quedaban muchas vidas por esperar la siguiente fase. Pero para aquellos que estaban allí en ese momento, fue el momento en que se les demostró que todavía existía un país en el mundo que no preguntaba quiénes eran, qué intereses tenían o si valían la pena. México solo preguntaba quién necesitaba ayuda, y eso es lo que hizo que la imagen del convoy mexicano entre el polvo se convirtiera en una imagen que nadie olvidaría. La noche cayó rápidamente cuando los convoyes mexicanos llegaron al aeropuerto temporal, utilizado como base para los vuelos humanitarios. El lugar no era lujoso, no había terminales brillantes como en un aeropuerto internacional, solo una larga pista en la oscuridad. Luces de emergencia, el sonido de generadores y numerosos funcionarios corriendo contra el tiempo. Los aviones de transporte mexicanos esperaban al frente como enormes bestias de metal, listos para llevar el destino de cientos de personas de regreso a un lugar seguro. La rampa trasera del avión se abrió, revelando el espacio interior que había sido organizado de manera ordenada, con asientos temporales, kits de primeros auxilios, agua, comida y un área para el cuidado de pacientes graves. Antes de subir al avión, todos tuvieron que pasar por una última verificación. A los niños pequeños se les colocaron brazaletes, a los ancianos se les añadieron mantas, y a algunos pacientes se les asignaron camillas para ser trasladados con cuidado. Los funcionarios mexicanos no hablaban más alto de lo necesario, sabiendo bien que estas personas habían pasado por demasiado pánico. Abrazando a Mintra, subió lentamente la rampa del avión. La niña miró hacia la oscuridad detrás, como si dejara algo atrás. El miedo, la confusión y las largas noches de no saber si el mañana realmente llegaría. Al entrar en el avión, vio una pequeña bandera mexicana colgada cerca de la puerta. De repente, volvió a sonreír. Arif subió al avión, siendo uno de los últimos del grupo de ancianos. Se detuvo a mirar dentro del avión y murmuró en español. Finalmente, el joven funcionario que lo había ayudado antes lo guió a su asiento y le ofreció un vaso de agua tibia. Arif lo tomó con manos temblorosas y pronunció las palabras más simples. Muchas gracias. Cuando todos los pasajeros se acomodaron, sonó el anuncio del intérprete. Este es un vuelo humanitario desde México. Todos ustedes están a salvo. Muchos cerraron los ojos de inmediato al escuchar esa frase. Como si sus cuerpos finalmente permitieran que sus corazones creyeran la verdad. Pero antes de que el avión despegara, de repente, una sirena de alarma sonó desde el exterior, tensando a todo el avión. El personal de tierra se coordinó rápidamente, se reportó que el área circundante podría no ser segura si se demoraban demasiado. Música. El piloto mexicano recibió la orden de prepararse para despegar lo más rápido posible, posiblemente siguiendo una ruta de vuelo especial previamente coordinada. Cada segundo se convirtió en una presión inmensa. El motor comenzó a acelerar, el ruido sacudió todo el fuselaje. Mientras se aferró a su madre. Le cerró los ojos y murmuró una oración. Arif se agarró al reposabrazos de su asiento, su corazón latía más fuerte que nunca. Luego, el avión comenzó a moverse más rápido, y finalmente se elevó del suelo. Tan pronto como las ruedas abandonaron la pista, muchos volvieron a llorar. Algunos se abrazaron, otros levantaron las manos hacia el cielo, otros repetían el nombre de México una y otra vez, como si fuera la palabra que los había ayudado a sobrevivir. Para los de afuera, podría haber sido solo un vuelo en las noticias mundiales, pero para todos los pasajeros de ese avión, no fue solo un vuelo, fue la línea entre la desesperación y una nueva vida. Y en las nubes esa noche, México no solo envió un avión para recoger gente, México también envió el significado de la palabra humanidad con ellos. Cuando el avión alcanzó una altitud estable, la atmósfera dentro de la cabina cambió gradualmente de tensión a un silencio mezclado con suaves sollozos. Muchos solo se atrevieron a dejar caer lágrimas en ese momento. Porque mientras estaban en tierra, aún no se atrevían a creer que realmente estaban a salvo. Los funcionarios mexicanos iban y venían, revisando cada fila de pasajeros, distribuyendo agua, bocadillos y preguntando periódicamente por su estado de salud. El equipo médico ayudó a cuidar a un hombre con fiebre alta. Muchos niños pequeños se quedaron dormidos en el regazo de sus madres debido al cansancio acumulado. Y algunos ancianos simplemente se sentaban en silencio, mirando hacia adelante, como si repasaran toda la vida que habían vivido. En medio de la cabina, una funcionaria se sentó junto a Lale para conversar suavemente a través del intérprete. Le preguntó a Lale dónde había vivido en México. La iraní respondió con voz entrecortada. En Oaxaca. Vendía pan en un pequeño mercado. Mi esposo era mexicano. Murió hace muchos años, pero mi hija nació allí.
Cada vez que la vida se desmoronaba, siempre recordaba Oaxaca. La funcionaria escuchó en silencio y luego sonrió levemente. Esta vez podrás regresar allí. Esas palabras, aunque sencillas, para la le fueron como si alguien hubiera tocado una herida profunda en su corazón y le dijera que todavía había un lugar para sanar. No muy lejos, Arif contaba su historia al funcionario en un español cada vez más claro. Como si al estar cerca de mexicanos, el recuerdo del idioma reviviera. Contó que había abierto un pequeño restaurante cerca de la Universidad Nacional de México, que tenía clientes habituales estudiantes, que preparaba docenas de platos de arroz frito todos los días, que pensó en vivir el resto de su vida en México. Pero un evento familiar lo obligó a regresar a Irán antes de que el mundo se volcara y no tuviera oportunidad de volver. No pensé que a mi edad todavía habría mexicanos que me recordarían, dijo con una sonrisa triste. El funcionario respondió de inmediato, a veces, la casa no nos recuerda por nombre, la casa nos recuerda de corazón. Esas palabras silenciaron a Arif por un largo momento antes de que girara la mirada hacia la ventana, donde solo había oscuridad y estrellas. En ese vuelo, las historias de cada refugiado se iban revelando como libros que habían sido mojados por la lluvia durante mucho tiempo. Muchas páginas perdidas, muchas páginas borrosas, pero todas las páginas estaban llenas de vida real. Había una mujer que había sido maestra de español. Había un niño que soñaba con regresar a la Ciudad de México para continuar sus estudios. Una familia que planeaba regresar a México para tratar a su madre en un hospital mexicano. Pero no llegaron a tiempo antes de que estallara la crisis. Los funcionarios mexicanos escucharon cada historia con un respeto silencioso, sin preguntar demasiado profundamente, sin apresurarse a consolar superficialmente. Porque a veces, la verdadera humanidad no es hablar más, sino sentarse al lado de alguien en su dolor y escuchar ese dolor hasta el final. Esa noche, en el vasto cielo, algunos no solo regresaron a México, sino que regresaron al significado de ser bienvenido una vez más. Y eso podría ser lo que más sana a una persona que cualquier medicamento. Muchas horas después, las primeras luces del amanecer comenzaron a aparecer en el horizonte cuando el avión humanitario mexicano descendía sobre la tierra que muchos pasajeros no pensaban volver a ver. El anuncio del piloto sonó suavemente. En unos minutos aterrizaremos en México. En ese momento, toda la cabina se quedó extrañamente silenciosa. Algunos se cubrieron la boca con las manos, algunos cerraron los ojos, otros se giraron para mirar a sus hijos, a sus cónyuges, o a sus propias manos, como queriendo asegurarse de que no fuera un sueño. Mintra apoyó la cara en la ventana, pudiendo ver las luces de la ciudad debajo. Se giró para preguntarle a su madre de inmediato, «Mamá, ¿esto es México de verdad?» La le asintió entre lágrimas silenciosas. «Sí, querida. Hemos vuelto». El sonido de las ruedas tocando la pista resonó junto con suaves vibraciones. Pero para todos a bordo, no fue solo el sonido de un aterrizaje, fue el sonido de la seguridad, el sonido de una nueva oportunidad y el sonido de un corazón que había regresado a su lugar después de muchos días de estar perdido. Cuando el avión se detuvo por completo, apareció fuera de la ventana la imagen de numerosos funcionarios mexicanos esperando. Equipo médico, oficiales de inmigración, unidad de apoyo infantil, psicólogos, voluntarios, intérpretes y ambulancias estaban listos. No hubo grandes aplausos, ni ceremonias políticas ostentosas, solo una disposición silenciosa, educada y cálida. Los pasajeros fueron guiados fuera del avión de manera sistemática, a los niños pequeños se les dio leche y comida de inmediato. Los ancianos fueron llevados a áreas de atención especial. Aquellos que necesitaban tratamiento de emergencia fueron trasladados al hospital sin tener que esperar procedimientos innecesarios. Todo estaba diseñado para que la verdadera humanidad se manifestara. No solo en las declaraciones. Tan pronto como los pies de Arif tocaron tierra mexicana, se detuvo por un momento, antes de inclinarse lentamente para tocar suavemente la tierra y juntar las manos en señal de reverencia. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. En cuanto a Lale, al pasar por el control, vio un cartel en español dando la bienvenida a los que regresaban al país. Sus ojos temblaron antes de que Mintra leyera cada letra con dificultad, como su madre le había enseñado. Bienvenidos. La funcionaria cercana sonrió y continuó, bienvenidos a casa. La palabra a casa hizo que Lale. Pero esta vez no fueron lágrimas de miedo, fueron lágrimas de alguien que había sobrevivido y a quien se le había dicho claramente que realmente había llegado. Al mismo tiempo, los medios de comunicación globales comenzaron a publicar las primeras imágenes de los refugiados iraníes descendiendo de los aviones mexicanos. Muchas personas llevaban niños pequeños, algunos envueltos en mantas,
algunos sonriendo entre lágrimas. Esas imágenes eran más poderosas que miles de análisis, porque demostraban a simple vista que lo que México había declarado no eran solo palabras. México lo había hecho de verdad, había recogido de verdad y había ayudado de verdad. Y esa mañana, mientras la luz del sol iluminaba el fuselaje del avión, el mundo entero comenzó a ver a México no solo como un destino turístico, sino como una nación que aún creía en el valor humano. Muchos pensaron que la misión de rescate terminaba tan pronto como el avión aterrizaba, pero para México, la verdadera historia apenas comenzaba. Porque sacar a una persona de una zona peligrosa no significa que escaparán automáticamente del miedo, la pérdida o las heridas del corazón. En un centro de acogida temporal, organizado de manera sistemática, cada familia de refugiados recibió una atención más detallada de lo que muchos esperaban. Había áreas de descanso, clínicas de salud inicial, puntos de coordinación de documentos y áreas para contactar a familiares en México que esperaban noticias con corazones temblorosos. Durante varios días, Mintra fue llevada a un área para niños con juguetes, libros ilustrados y voluntarios que le hablaban en español con dulzura. Al principio, la niña seguía recelosa, pero cuando alguien le dio un elefante de peluche, lo abrazó con fuerza como si hubiera reencontrado a un viejo amigo que la había estado esperando allí desde hace mucho tiempo. Le fue sometida a un examen de salud exhaustivo. El médico detectó que sufría de agotamiento acumulado y deshidratación, pero no menos preocupante era el estrés después de haber experimentado eventos violentos. Una psicóloga se sentó a hablar con ella pacientemente, sin prisas, sin juzgar, solo abriendo un espacio para que ella pudiera contar su historia cuando estuviera lista y diciéndole que en México no necesitaba ser fuerte todo el tiempo. Arif fue trasladado directamente al hospital para un chequeo inmediato de sus enfermedades crónicas. Mientras estaba sentado en la ambulancia, miraba en silencio el paisaje a ambos lados de la carretera, los letreros en español, las tiendas de conveniencia, las motocicletas que pasaban, todo era demasiado normal para los mexicanos. Pero para este anciano, era la imagen de la vida que alguna vez pensó que había perdido para siempre. No solo eso, el Estado coordinó con las comunidades mexicanas en muchas provincias, incluyendo organizaciones voluntarias y redes de familias multiculturales. Para preparar la bienvenida a aquellos que ya tenían familiares o alojamiento en México, muchos regresarían a los hogares que habían abandonado. Algunos se reencontrarían con sus seres queridos después de años de separación. Algunos comenzarían de nuevo desde cero. Pero esta vez no comenzarían solos. La noticia del cuidado posterior a la llegada sorprendió aún más a muchas naciones, porque lo que México estaba haciendo no era solo acoger a las personas y dejarlas a su suerte, sino diseñar cada paso para restaurar la dignidad humana de manera práctica. Un reportero extranjero informando en vivo frente al centro de recepción dijo que lo increíble no era solo la evacuación, sino la forma en que México trataba a estos refugiados con respeto y humanidad. Esas palabras se compartieron rápidamente en todo el mundo, porque al final, la verdadera humanidad no se mide solo por cuántas personas ayudamos, sino por lo que hacemos con ellas después de que llegan a nuestras manos. México no solo está ayudando a estas personas a sobrevivir, sino que las está ayudando a vivir de nuevo. Y esa es la diferencia entre la ayuda temporal y la compasión con una estructura de apoyo real. Después de que se publicaron las imágenes del primer grupo de refugiados llegando a México, la reacción de los países del mundo fue mucho más rápida de lo que se esperaba. Los medios de comunicación globales informaron simultáneamente que México se había convertido en una de las naciones que actuaron de manera humanitaria más rápida, decidida y delicada en medio de la caótica crisis. En las pantallas de televisión de muchas ciudades importantes, expertos en relaciones internacionales comenzaron a hablar de México en un nuevo contexto, no solo sobre la economía, el turismo o la gastronomía mexicana, sino sobre un papel humanitario que nunca antes se había tomado en serio. Muchos se preguntaron si México estaba redefiniendo el poder de una nación promedio en el escenario internacional. En las redes sociales, internautas de muchos países no dejaban de escribir elogios. Esto es lo que una nación con corazón debería hacer. México no solo abrió sus puertas, sino que abrió la esperanza. La humanidad no debería tener fronteras, y México lo ha demostrado. Pero entre los elogios, siempre había voces de duda. Algunos preguntaron cuánto tiempo México podría asumir esta responsabilidad. Algunos temían por la seguridad. Algunos creían que tal decisión podría crear presión en el futuro. Esas preguntas tenían peso, y la parte mexicana tampoco las eludió. El gobierno enfatizó claramente que esta misión se llevó a cabo en el marco de la asistencia humanitaria, con filtración y coordinación multinivel, no como una apertura incondicional, sino como el uso de la valentía acompañada de responsabilidad.
Lo que es aún más interesante es que muchas organizaciones internacionales comenzaron a extender una mano, algunas ofreciendo ayuda con suministros médicos, otras con apoyo psicosocial, y algunas solicitando intercambio de información sobre mejores prácticas. Porque lo que México había hecho se convirtió en un ejemplo concreto de que responder a una crisis no tiene que ser lo más grandioso, sino lo suficientemente rápido, lo suficientemente delicado y lo suficientemente sincero. En la antigua sala de reuniones en la Ciudad de México, donde todo comenzó hace muchas noches, el mapa digital seguía brillando como siempre. Algunos puntos rojos seguían parpadeando, recordando que todavía había mucho por hacer. Muchos funcionarios parecían cansados, pero sus ojos ya no eran los mismos que el primer día, porque ahora sabían que la decisión tomada esa noche de presión realmente había cambiado la vida de muchas personas. El antiguo ministro miró el informe preliminar y dijo lentamente: puede que no podamos ayudar a todo el mundo, pero ayudamos a este grupo a tiempo. No hubo aplausos, ni palabras grandilocuentes, solo un silencio lleno de significado. En Oaxaca, le llevó a Mintra a ver las montañas temprano en la mañana. La niña preguntó si este era el lugar del que mamá solía hablar. Le respondió: sí, querida. Y esta vez, comenzaremos de nuevo aquí. En la Ciudad de México, Arif volvió a pararse frente a su antiguo puesto de comida, ahora regentado por otros desde hace mucho tiempo. No se sentía tan triste como pensaba, solo sonrió levemente porque sabía que algunas cosas pueden perderse con el tiempo, pero el hogar en el corazón nunca desaparece. Y en el vasto mundo, esta historia se convirtió en algo más que una noticia de última hora. Se convirtió en un ejemplo de que una nación puede elegir hacer lo correcto, incluso si el camino es difícil, incluso si hay riesgos, incluso si nadie garantiza los aplausos al final. Porque al final, lo que asombró al mundo no fue solo que México abriera un corredor humanitario, sino que México le dio a la palabra humanidad un rostro, una voz, un abrazo y un destino real. En un día en que muchos países todavía se preguntaban si debían ayudar o no, México respondió con acciones, que los seres humanos no deben ser abandonados solos. Y esa es la razón por la que esta historia no será solo una noticia de un momento, sino que se convertirá en una historia que la gente se contará, que una vez, cuando el mundo estaba lleno de miedo, hubo una nación llamada México que eligió ser la luz para los que estaban perdidos. Sí,